Hola, Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. hola, Alain. Hola, mucho gusto. Hola, igualmente. ¿Cómo está todo por ahí? ¿El clima está bien? ¿El ciclón no llegó muy Fíjate fuerte? que no sabemos qué pasó porque nosotros íbamos a organizar otras cosas Mm, alrededor de esta fecha. mm, Estuvimos investigando nos decían que no iba a entrar. Entonces, pues bueno, no hemos sé. tenido sol y calor como es acostumbrado, se Y sí acostumbra. está fuerte, ¿verdad? El calor. Sí, sí, Ah, sí. pero Ya, bueno. ya. Gracias. Perdón, es que pedí auxilio a mi mujer porque siempre, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. siempre es mi técnica aquí. Qué bueno. Pues muchas gracias, Elmer, por regalarnos un poco de tu tiempo para el blog de Un Libro al Día. Y pues lo que hacemos en el blog, prácticamente somos alrededor de 9 personas. Y pues como el nombre lo dice, reseñamos libros, damos nuestra opinión. Y bueno, en este caso yo estoy interesado por tu última novela. Me parece que es la última. No sé si ahorita estés escribiendo otra, algún otro trabajo en proceso. Pero bueno, el de ella entró por la ventana del baño. Y bueno, también hablar de tu obra en general. Y a lo mejor si tienes algo más que agregar sería perfecto. Pero bueno, de antemano, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. No, sí, pues adelante tú dices. Sí, quería empezar hablando, como te decía, de tu obra en general, de este concepto que ha cambiado mucho, yo creo, desde que se generó inicialmente de lo que es la narcoliteratura. Investigando un poco acerca de hecho, ya hay mucha información al respecto, hay inclusive tesis al respecto sobre la narcoliteratura, y muchas de ellas te ponen a ti como especie de fundador, como pionero de la narcoliteratura, por lo menos en México. Entiendo que, digamos, es un fenómeno que se puede aplicar en muchos países, la mafia está, digamos, prácticamente en todo el mundo, pero esta cuestión del narco en México te ponen a ti como el fundador. Inclusive antes de que, digamos, hubiera este destello de violencia con el gobierno de Felipe Calderón, ya desde antes tú estabas escribiendo al respecto. Entonces, precisamente que han cambiado mucho las cosas, han pasado mucho los años. Te quería preguntar si actualmente estás tú cómodo con ese término, que te engloben a ti como, digamos, como el fundador en ese concepto de narcoliteratura. Sí, pues no me da ni frío ni calor, te voy a decir. Mm, Pero sabes una cosa, depende de dónde lo escuches por primera vez. ya. Y y la, Al principio, yo entendí que las personas que no estaban de acuerdo con mi estética, digamos, en Mm, general, y por la suerte que mis libros habían tenido, particularmente dos libros, pues hay que hablar más del muchacho, ¿no? Porque ya. además yo vivo en Culiacán, Sinaloa, que estoy fuera digamos, Mm, del epicentro cultural de este país, que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es como que, ¿qué está pasando, no? mm, Y pues a mí yo vi que me estaban calificando de esa manera, pero no me importa, yo tengo la piel muy gruesa. Pero pasó un día que voy a a la Universidad de Columbia en Nueva York. Y es como un congreso de literatura, sí, donde invitan a autores. Así como ahorita me conecté antes, siempre llego un poquito antes cuando mm, me toca participar. Y noté que estaban hablando de algo, me- había como una atmósfera que me ujú, concernía sin saberlo. Y de pronto uno de los académicos dice, pues para mí es muy claro, Elmer Mendoza ha inventado un subgénero de la literatura, que es la narcoliteratura. Y pues mm. yo me quedé frío, pero bueno, dije, si lo dicen en la Columbia. Y así fue como digamos, dije, bueno, eso no tiene remedio de momento. Lo que te puedo decir es que con los años, el término, digamos, al menos en el aspecto peyorativo rápidamente no funcionó. Y Ya. las vertientes con las que estudian mi literatura, pues parece que son muchas, y una de ellas es esa. Pero no sé si sea la más fuerte o la menos fuerte ahora, ¿no?
porque al principio nosotros nos calificaron como los escritores, la literatura norteña. Y, Ya. y de una manera, y de otra que éramos una literatura emergente, que éramos, bueno, cosas así, ¿no? Y, Ujú, el, y nosotros lo que hicimos fue seguir trabajando, pero que habíamos creado la literatura del norte, lo cual no era verdad, porque había muchos narradores antes que nosotros. Nosotros lo que tuvimos la suerte, y hablo de nosotros porque somos cuatro, que ujú, los críticos consideran como los pilares, ¿no? Que son Daniel Sada, David Toscana, Eduardo Antonio Parra y yo. ujú, Entonces, pero nosotros igual, incluso yo un día encontré a Toscana en un aeropuerto y Toscana mismo me dijo, oye, pues esto ha crecido mucho, ¿qué ujú. hacemos? Le dije, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues inventemos una estética. Supongo O que ha sea, cambiado mucho la definimos una aceptación. estética y fue lo que hicimos, ¿ves? Así de casi irresponsablemente. Supongo que ha cambiado mucho la aceptación cuando empezaste a escribir tus novelas allá actualmente. Por ejemplo, no sé si has visto en películas, en series, en Netflix, por ejemplo, que hay mucho ya temas sobre, inclusive una de las series se llama Narcos, que es muy, muy famosa, ¿no? En Estados Unidos, en México. Supongo que ya en un inicio me imagino que te criticaron mucho por tratar ese tema y a lo mejor con tu estilo particular. No, es que se dividió por una parte era que hubo una crítica muy fuerte sobre eso, incluso en mi ciudad decían, no, pues cómo, nosotros no somos Mm, así. sí. Pero también yo creo que sobre todo en el mundo académico decían, es que no, no es una literatura del narco, lo que ha hecho Elmer es una literatura profundamente social y Mm, lo que hace es señalar un defecto de la sociedad, es decir, algo que la sociedad está padeciendo y con lo que ha crecido con los años, pues bueno, yo creo que esos críticos tuvieron razón, ¿no? Yo estaba señalando un problema, un delito, dentro de los muchos delitos que se cometen aquí, y un delito que es muy fuerte porque además es un delito que significa poder, que significa muchísimos millones de dólares mm, y que eso les hace ejercer un control, pues sobre todo sobre políticos, el mundo de la empresa, el mundo de la construcción, la mm, moda, es decir, es un fenómeno cultural muy potente y entonces quizá en eso tengan razón, que el primero que consiguió hacer una literatura solvente, digamos, a partir de ciertos aspectos del tema, porque yo cuido mucho la creación de los símbolos que manejo en mi literatura, ¿no? Porque mm, yo no manejo nombres, mm, el- siempre me preguntan que si me han atacado y que si me han amenazado, pues claro que no, pues yo no estoy señalando a nadie, simplemente estoy describiendo una época de la sociedad de mi país mm, y de la ciudad donde yo nací, donde yo crecí, donde vivo además, ¿no? mm. Entonces eso no me lo puede quitar nadie. Sí, yo también me imaginé que te pudieran haber llegado amenazas por hacer cierto tipo de alusiones, al respecto. ¿Y qué tal digamos, lo opuesto? ¿No te han hecho algún tipo de así como a los compositores, a los cantantes que les piden hacer narcocorridos? ¿Te ha llegado algún tipo de propuesta de escribir, digamos, alguna novela basada o inspirada en algún personaje en particular? No, no, fíjate que no, solamente hubo un caso, pero no, se puede decir que no es eso. El, am, en el barrio donde yo crecí, Mm, pues las personas son mis amigos, ¿no? mm, Y es un barrio que yo visito y que me llevo bien con la raza, ¿no? ya. Mm, Y resulta que ahí una señora padeció Alzheimer mm, y esa señora desapareció. mm, Desapareció, o sea, salió de su casa y nunca volvió, y nunca la encontraron. mm, Entonces, digamos, cuando eso ocurrió, yo encontré a su hijo, que es mi amigo, claro, de mi barrio, y él fue el que me contó, oye, no sabes, no sé,
No, hombre, si vieras cómo hemos andado. Y él fue el que me dijo, oye, dice, si quieres te cuento por todas las que hemos pasado, te puede servir para una novela. Pero él me dijo. Y yo Ah, le dije, bueno, esperemos, esperemos, porque a lo mejor aparece, porque pues a mí pues yo te conocía a la señora, era muy buena ah. persona la señora, ¿no? Entonces, pues, digamos que en cierta medida me dolió lo que le había ocurrido, ¿no? Y no he vuelto a encontrar más a su hijo, afortunadamente, porque no quiero escribir esa historia. Y aunque no mencionas nombres, aunque no haces alusiones directas, creo que en una de tus pláticas mencionas que también en esta novela de Ella entró por la ventana del baño, también fue, digamos, inspirada en cierta manera por una anécdota que te contaron sobre estos militares que tenían su negocio aparte. Ah, bueno, sí, porque digamos, la Mm, A ver, encuentro personas, Mm, pero no es a ver, ¿cómo fue? Yo fui a una ciudad y la secretaria de Cultura quería cerrar conmigo. Pues yo dije que eh, a ver, yo soy muy casero. mm, Me gusta poco salir, pero sí cumplo mis compromisos que como mm, escritor, pues que tengo que ir a ferias y presentar mis libros y eso. Y entonces yo fui y terminé aceptando porque mi estado era el estado invitado y entonces implicaba que había como cierto juego social, ¿no? Aparte de las presentaciones o de la conferencia que tuve que hacer. Y entonces, pues terminé aceptando a ir a cenar con la señora, pero la señora tenía mm, dos invitados y los dos habían sido funcionarios de seguridad porque los dos eran ya personas mayores. ujú, Y particularmente uno de ellos tenía un compadre que era mi gran lector y además él es un hombre muy reconocido. Y entonces, pues ahí en la cena empezamos a platicar. mm, Y claro, ellos me contaron el sistema de seguridad de la ciudad y uno de ellos había tenido experiencias con militares muy mm, fuertes, de tal suerte que tuvo que salir de la ciudad o trabajar. mm, Pero fue así como una charla, pero claro, yo soy novelista, yo hay ciertas cosas que me aprendo, ¿no? De tal mm, suerte que cuando terminó la cena, yo le dije al chofer que me oyera, espérame un momento. Y hice una serie de notas por lo que ellos habían contado, sobre todo el señor este, allí antes de que me llevara. Y ya mm, después ya me llevó al hotel, ¿no? Y yo revisé las notas, esto fue hace mucho tiempo, entonces revisé las notas y ya vi que esas notas yo les podía dar un valor literario. mm, Es mm. decir, desde luego todo lo que yo cuento, pues no es lo que él me contó, ¿no? Si él leyó la novela, él sabe que, No es cierto. sí, sí, que nada, no es lo que él me contó, o sea, ni yo creo que ni siquiera se lo imagino, ¿no? Ya, pero sí que fuerte esa anécdota con los militares. Sí, no, sí, uy, sí. Y hablando precisamente de esta cuestión, otra de tus conferencias en Casa de América habla sobre la historia de violencia en México. Cómo, digamos, bueno, tú pones el ejemplo desde la revolución, que digamos, se ha perpetuado este ambiente de violencia en México, particularmente en ciertas zonas, por ejemplo, en las zonas del norte del país. Y en esa conferencia fue hace 13 años, me parece. Creo que estaba empezando el gobierno de Felipe Calderón y la violencia estaba aumentando. Y precisamente quería preguntar, ¿cómo ves tú ese ambiente de violencia en México actualmente? ¿Ha disminuido o simplemente está como contenida? No sé, esperando algún otro acontecimiento. No, ha aumentado, Mentada, ¿tú lo definitivamente. percibes? Mm, Por ejemplo, el presente sexenio, estamos por llegar a los 200.000 a homicidios dolosos. mm, Creo que vamos como en el 188.000, algo así. Es muchísimo. Nada tiene que ver ni con lo que pasó en el sexenio de Calderón ni en el sexenio de Peña Nieto. Es muchísimo, sí, muchísimo, muchas pérdidas. mm, Y además hay otros delitos muy, muy graves, como por ejemplo, dentro de eso está el asesinato de mujeres. Son más de 10 diarias, ¿te imaginas? Más de 10 diarias mujeres asesinadas.
Y lo otro que hay que es como los asesinatos que no son dolosos, pero que ocurren, más los de la pandemia, ¿no? O sea, que han sido Sí, sí, muy, muy entiendo. fuertes. Entonces, el ambiente está muy sucio, las bandas están muy potentes, ya estamos otra vez como en los años 60 en que teníamos mucho temor. Mm, Teníamos mucho temor y la certeza de que la policía ni el ejército, ni la marina pueden es hacer nada necesario, ¿no? por nosotros. En mi ciudad pasaron dos eventos muy fuertes que les dicen los culiacanazos o Ya, jueves negros, algo así. mm, Y ahí se notó la debilidad de ellos frente a las bandas. O sea, atraparon a uno de los líderes y lo soltaron. mm, Pues lo soltó por orden del presidente y él lo había atrapado el ejército. mm, Entonces, pues bueno, ellos quitaron la policía federal porque según no servía, pero ahora pues parece que fue para peor. mm, Y entonces es muy difícil, ¿no? La mayoría de las ciudades en México, yo creo que nada, solo hay dos ciudades donde la gente se siente segura. mm, La inseguridad es de muy bajo porcentaje, pero la mayoría de las ciudades la gente se siente muy insegura, y mm, particularmente las mujeres. El ya, 70% de las mujeres mexicanas se sienten inseguras en la ciudad donde viven, salvo Mérida y Querétaro, que creo que son las ciudades que no aparecen así digamos, con ese dato extremo, ¿no? mm, Pero las demás, uy, es difícil. Hemos vuelto a la época en que no hay que tener cuidado si sales de noche, de si vas a cenar, tener cuidado, ¿no? Yo eso no he visto demasiado, porque yo te dije al principio que yo soy casero. muy casero, muy hogareño, ¿no? Y o sea, mi mujer pues está aquí, ¿no? Ya viste. Mm, Entonces nosotros lo pasamos aquí en casa. Mi mujer traslada su trabajo en línea la mayor parte de los días. claro, Entonces, mm, no es que no estemos en contacto, porque desde luego que salimos, estamos atentos qué pasa en la ciudad, en nuestra familia, todo esto. Pero todos nuestros sobrinos jóvenes, que son los que van a los antros, dicen, mm, no, tío, qué bárbaro. Está difícil, a veces llegan alguien, tipos y nos tenemos que salir. Pues qué ah. bueno que se salen, ¿no? De hecho, en mi caso, no fue el único factor, pero sí influyó mucho para decidirme a salir del país y vivir. Ahorita estoy viviendo en Japón. Y precisamente uno de los factores que, digamos, fue decisivo es la inseguridad en México. Sí, es un cambio, digamos, en el ambiente. Se puede caminar tranquilamente de noche, se puede salir solo, no tienes que preocupar por tus cosas y así. Entonces, Claro, te quería decir, ¿cómo manejas tú? O sea, obviamente no es una cuestión personal, todas las personas hacen su vida normal ahí en México, ¿no? sí. Pero digamos que ya se llega uno a acostumbrar a esa violencia que se vive, o se tienen que tener ciertas estrategias, o ya es, digamos, un estrés permanente en el que se vive. Porque me imagino que tú tienes recursos también si quisieras, por ejemplo, ir a trabajar a otro país o así. Digamos, ¿qué es lo que te motiva a seguir viviendo en México? No, nosotros fuimos educados, mi esposa y yo, el- como para ser responsables y no tener pertenencia con el seno de la familia. Mm, Entonces, por ejemplo, primero mi madre, mm, no nos fuimos a vivir a otro país porque pues mi mamá estaba muy enferma y requería atención, y yo soy el mayor de los varones, y entonces ella era mm, como tenía una demencia senil, no lo reconocía más que a mí. Y mm, entonces, pues, claro, yo le preguntaba cómo te sientes y me explicaba y bueno, pero ella falleció hace como 5 años. mm, Pero el día que mi mamá falleció, mi suegra se cayó. En una escalera se golpeó la cabeza y pues tuvieron que
el de hacerle una trepanación y de sacarle el coágulo de sangre. Y total quedó en silla de ruedas porque no puede caminar. Ya. Y hace casi, ya casi va a ser un año que falleció mi suegro. Entonces, nosotros no nos hemos ido porque nosotros somos responsables de ellos. Es Ya. decir, es muy curioso porque ellos nos reclaman. En el caso de mi suegro, que tiene 7 hijos. Ujú, Pero como la que ella siente que es un pilar es mi esposa y yo detrás de ella, ¿no? ujú, Es muy curioso eso. Entonces nosotros a veces decimos, pues es que no podemos dejarla, o sea, sí, pues no sí. podemos dejarla. Nos dice ya todo lo que hemos hecho para que ella esté bien, porque claro, ya con esas circunstancias, viuda y todo eso, pues tiene que tener enfermera por la noche, enfermera en el día, y de alguien que le cocine, instalamos un elevador porque pues puede subir escaleras. Es decir, todo eso. Y todo eso, bueno, estuvimos yo, mi mujer y un hermano de mi mujer. Entonces ella, claro, a veces fuimos tuve que ir a España porque por más de 20 días no tuve agenda ya. Y ella decía, pero ¿cómo se van a ir? Me van a dejar solos. Y le hablamos de ella, ¿cómo estás? ¿Cuándo se vienen? O No, sea, sí, sí, la responsabilidad, de y, verdad. y entonces tenemos eso muy acendrado y estamos aquí, ¿no? Esperemos, siempre tenemos el plan de vivir, pues claro, hemos elegido de muchos sitios de donde podríamos ir cuando podamos salir. Desde luego no Japón, está muy, está muy lejos, pero sí hay ciudades que nos gustan mucho, regiones que nos gustan mucho y que tenemos posibilidades de vivir aquí, ¿no? Entonces, Ojalá. pero ahorita estamos aquí, estamos bien, estamos a gusto, pues estamos cumpliendo con una obligación que Ya. nos dieron de que éramos niños. Es muy curioso porque a los dos, a Ujú. ella y a mí. Entonces, pues claro, nosotros no tenemos ningún problema para estar acá. Además, pues siendo escritor, pues puedo trabajar donde Obvio. sea. Oye, sí entiendo que esa las responsabilidades más importantes, pues, son las de la familia. Pero ya hablando, digamos, como en tu trabajo como escritor, ¿sientes algún tipo de responsabilidad al tratar estos temas de tener que vivir ahí, precisamente en el centro de esto donde ocurren estas cosas? O sea, si te movieras, por ejemplo, a Europa, ¿crees que sería de alguna manera, no sé, un tanto hipócrita escribir sobre la violencia en México estando viviendo en una ciudad europea? Nada, nada. No, porque a ver, tiene que ver con mi formación. Mi Mm, formación es que cuando yo fui a la universidad, yo estudié en la UNAM. mm, Entonces, en la universidad estudié letras hispánicas y entonces ahí pues había la currícula era leer pues a los latinoamericanos y a los. mm, Pero aparte podíamos llevar seminarios. Y yo llevé seminario de literatura inglesa y de griega clásica, ¿no? Y sánscrito incluso también. O sea, hay que ujú, divertirse en ujú, cosas de la universidad. Y en inglesas, pues volví a leer a Shakespeare, era el único que había leído de ellos, ujú, pero leí otros autores. ujú, Y leí a James Joyce. mm, ya, Y el maestro de inmediato nos dijo, tenemos que leer Ulises. mm, Y pues leímos Ulises. Y en la clase, ya cuando hablamos de la novela, él dijo que Ulises, Joyce había creado un sistema de escritura que nadie había superado. Y cuando terminó la clase, yo fui y le dije, maestro, yo lo voy a superar. Y mm, se lo dije en serio y el maestro lo tomó en serio. Y me dijo, vale la pena. mm, Así. Y mm, sabes que a mí se me quedó como parte del escritor en que yo me quería convertir. Porque yo fui a estudiar literatura porque yo quería ser escritor. mm, Yo tenía una profesión ya.
Y entonces eso se me quedó ahí siempre, siempre está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de todas las novelas que yo intenté escribir, había algo de violencia. mm, Pero todas las novelas eran, digamos, tradicionales. Y uno escribe 4 o 5 novelas, ¿no? Antes de encontrar lo una que buena, quiere. ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Un día es como, es una epifanía, es como algo mágico, inesperado, Mm, cuando sabes lo que tienes que hacer. ya, Y cuando sé lo que tengo que hacer, pues bueno, yo recuerdo a Joyce, mm, recuerdo a Rulfo, recuerdo a Fernando del Paso, recuerdo a Julio Cortázar, que son como maestros muy potentes dentro de mi formación ya íntima, digamos, como autor. Entonces, yo estaba escribiendo una novela, claro, por eso que me di cuenta. Y mm, entonces destruí todo porque hace tiempo escribía con máquina mm, mecánica y yo tenía una máquina eléctrica, ya estaba. Y empecé a escribir de nuevo. Y escribí Un asesino solitario, que es mi primera novela. mm, Y no sabes, fue como mi presentación, vamos, y me gané el respeto y también me gané ¿cómo se dice? Como, en lo contrario también de mucha gente, sí. mm. Pero, Te- la, Mm, pero, pero yo conseguí hacer lo que yo quería, y a partir de ahí yo lo que fui como, que fue de lo que hablé en la conferencia de Casa de América en mm, Barcelona, en la, creo que es esa la que dice, porque también hice otra en Madrid, en la Casa América en Madrid. mm. Y también he hecho otra en la casa, en otras, No, no recuerdo cuál era exactamente. pero he hecho no, he hecho en institutos Cervantes, Mm, en Italia, Alemania, y me invitaron a Turquía, pero me da miedo. Entonces, fue como, digamos, afinar una concepción a partir de mi formación, de las lecturas. mm, Y entonces, te he explicado esto porque entonces no importa tanto el tema. ya, Lo que importa es la forma, o sea, lo que yo he conseguido hacer con el lenguaje, con los ritmos narrativos, con las provocaciones íntimas de los discursos literarios, que por ejemplo, mis novelas tienen canciones y la que tú tienes, pues hasta el título es de una mm, canción de los Beatles, pero lo que hay detrás de eso es una intención estética, una intención literaria. Joyce usaba eso porque Joyce cantaba ópera, entonces él ponía hasta las letras completas, algo que yo no me gusta hacer, ¿no? Y ujú, entonces, pero fíjate cómo todo tiene que ver mm, con eso. Y claro, yo era un gran lector de novelas negras, y mm, de cómics y todo, ¿no? Y de aventuras y todo esto. Creo que un factor muy importante de nuestra formación mía y de mi generación es el boom, pero también la literatura francesa y la rusa. mm, Y en la literatura francesa pues está Alexandre Dumas, que es una escuela ese señor. Todos los tres mosqueteros, todo el Conde de Montecristo, que es una escuela. mm, Y te estoy hablando de lo que es el diseño de un proceso de escritura, de los capítulos, del manejo de la trama, del tempo que debe tener una trama para que funcione y que por lo tanto y va definiendo, redefiniendo, postdefiniendo los personajes. mm, Entonces, digamos, esa fue bajo los principios que yo trabajo. mm, Ahora, claro, yo sé que he conseguido algo en relación a Joyce, ¿no? Lo sé porque ahora que la novela acaba de cumplir 100 años en el 2022. mm, Y yo hice como 15 conferencias, ¿no? Era sí, muy bonito porque la primera fue que, oye, de la universidad tal andaban buscando a alguien que le guste Joyce. Les mm, dijimos que tú, y de que darías una conferencia, sí, no, sí,
Incluso fui a mi facultad. Oye, sí Fui a mi estaba, facultad, vi vi en una conferencia que precisamente tratabas eso, que posiblemente el escritor, que haya hecho más conferencias sobre James Joyce en México eres tú, probablemente. Pero Sí, sí. lo que me llamó la atención es que lo dices como de manera irónica, también como que te reías mientras decías, contabas esa anécdota. Como si, no sé, me imagino que existe también este prejuicio sobre, digamos, por un lado la literatura seria, digamos, profunda, no sé, al estilo de James Joyce, y digamos, otra literatura que es más como para pasar el rato, ¿no? Que dentro de muchos incluirían esta cuestión de la novela policíaca. Pero eso, justamente eso es una de las cosas que nosotros destruimos. Mm, mm, Es decir, la novela contemporánea es diferente. Hay una voluntad de estilo entre el mí y muchos de mis colegas actuales de que la literatura no es una literatura digamos, mediana, sino que es una literatura muy potente. Y yo, dicen, te digo que acabo de estar en España, que la literatura más representativa de América Latina es la nuestra. mm, Y también me dijeron que tenemos muy pocas ventas, pero que los que más se venden somos nosotros, ya. los negros, ¿no? Entonces, y todo eso tiene que ver con las formas de escritura, básicamente, que las formas. Claro, de recuperar trabajar un delito con novedad, a profundidad, pues también tiene lo suyo, ¿no? Y Mm, yo de casi siempre tengo que decir, menos a los italianos, ¿no? Pues ustedes escriban de sus delitos, ¿no? Pues también tienen muchos no, acá. eso no está. Ahorita que mencioné un pequeño paréntesis, ahorita que empezaste a mencionar varios autores, varios escritores, no sé, parte también de tu influencia. En una de tus novelas, creo que es en la cuarta pregunta, hay dos personajes, uno que se llama Dante y otro que se llama Murakami. ¿Era cierta alusión a estos escritores como influencia tuya o simplemente fue una especie como de broma o... No, Murakami es jefe. Ah, ya. Y el pájaro que da cuerda al mundo es Mm, mi favorita y es una novela que fue para mí una revelación. mm, Y es el autor favorito de mi hija. Yo tengo una hija ya casada mm, y toda. Ella se llevó todos los Murakami de mm, la biblioteca. Como si fuera un libro, pues no. Y la novela pero ya he leído japoneses, todos los novels, ¿sí? mm, mm, Ketsaburo Oe, que ya ves que falleció mm, hace poco, mm, la mm, Mishima, claro que es un personaje, ¿no? Kawabata, mm, mm, ¿sí? El, ah, y claro también ¿cómo se llama? Murakami. En el caso de él sí, del otro caso no, porque mi nieto mayor se llama Dante, entonces ah, ya. No tiene nada que ver, una tiene coincidencia. ese juego ahí de que los tres personajes que son mágicos son mis nietos, ¿no? Mm, ya. De Yuquet. Mm, Y realmente son, porque Yuquet es mallorquín, o sea, viven ahí en Palma de Mallorca, ahí cerca. mm, Y es español el niño, y mi nieta pues es portuguesa, que por cierto hoy cumple 9 años, ah, felicidades. ha tenido fiesta y mañana sigue teniendo fiesta ya. Mm, Entonces, y Dante es el que vive aquí en Culiacán. ah, ya, sí, tiene Sí. esa pregunta. Oye, hablando precisamente de esta novela ahorita de la cuarta pregunta, que es totalmente diferente a las otras, por ejemplo, de la serie del Sordo Menilleta. ¿Requieres estar en ciertas condiciones, en cierto estado de ánimo, digamos, para escribir una o escribir la otra? ¿O también depende de del entorno social o de la situación del país? No, en el caso bueno, he escrito dos así, una que se llama El misterio de Orquídea Calavera Mm, y la cuarta pregunta. No, ahí lo que quiero es hacer como trabajar historias fantásticas, mm, historias que me permitan crear atmósferas fantásticas y porque me gusta eso, me gusta con algunos elementos de ciencia ficción.
Pero eso me gusta y con el rescate de algunas tradiciones, en el caso de la cuarta pregunta, pues el sitio donde ocurre es un sitio en el gran desierto de Altar que tiene muchas Mm, leyendas. ya. Ellos dicen que ahí bajan los extraterrestres y Mm, que ahí se entrenan los extraterrestres de la NASA, mm, ¿verdad? Yo cuando era chico nos metíamos así como ellos en un jeep mm. a Ajá. recorrerlo porque Mm, el, los paisajes son muy bonitos porque hay mucha arena. Entonces el atardecer, la arena, todo produce cosas fantásticas así. Y yo y uno de mis primos que nos metíamos allí para ver eso cuando éramos jóvenes, pero te estoy hablando de 16 17 años, ¿no? ah, bueno, Que la familia nunca se explicaba por qué teníamos esas inquietudes, porque pues yo vivo aquí, mi primo vive cerca de allí, pero igual teníamos más o menos que movernos unos 100 kilómetros para mm, estar en el lugar donde podíamos ver eso y lo hacíamos porque el espectáculo era increíble, entonces esas cosas que a mí se me quedaron y yo quería escribir una novela de ahí. Volví dos veces para ver el espacio, para ya. recuperar los nombres, porque ahora cuando íbamos en aquel tiempo, pues nada más estaban los agujeros ahí, ¿no? Pero ahora no, ya tienen nombre y todo. Ya. Y allí fue donde metí estos personajes para que se encontraran con el que se convierte en gato, un Montero. Mm. Sí, lo que me llamó la atención también es la cuestión de este contraste entre este mundo fantástico y una cuestión muy local que es, por ejemplo, el habla de de los chavos, o sea, prácticamente la lengua de ahí del norte del país. Entonces, sí, este contraste entre ese mundo fantástico y un mundo muy, digamos, muy cercano, sí, Sí, me bueno, llamó mucha atención también eso. sí, fíjate que en eso sí, a mí me interesa muchísimo el lenguaje, bueno, que ahora sé que lo que me ha dado importancia dentro de la literatura pues, de América Latina es la utilización del lenguaje. Porque el lenguaje que tiene que ver con el AMPA, pues bueno, es que me lo sé. El lenguaje del callejero de mi ciudad y del norte, pues también. Pero digamos, el lenguaje se modifica y las hablas. Entonces, los jóvenes van cambiando, cambian constantemente pues de la manera en que se comunican. Y yo lo que hice fue de preguntar, te hablé de sobrinos A tus que van sobrinos. pues con ellos fui a ver y con una hoja, ¿eh? Y un lápiz. Díganme qué palabras están utilizando, qué significan. Y me dieron una larguísima lista. Ya, Sí, interesante. entonces pues ya nomás seleccioné algunas y con esas fue que me Mm, trabajé, ¿no? Y después hice lo mismo, luego voy a hacer charlas en universidades y les digo un favor al final, mm, háganme una hoja con palabras que ustedes utilicen, que no mm, utilicen sus ya, papás ni sus maestros. Y sabes que encontré mucha coincidencia, por ejemplo, entre las que utilizan en Oaxaca y las que utilizan en Tijuana. mm, Palabras muy parecidas, claro, palabras muchas diferentes. mm, Pero como el contexto era norteño, pues tenía que prevalecer lo que utilizan los del norte, ¿no? ya. Y por ejemplo, veo que hay algunas novelas tuyas traducidas al inglés, al francés, me parece que también hay algunas. Cómo se maneja esta cuestión de un lenguaje muy local, de el habla de los jóvenes, por ejemplo, al momento de traducirla a otros idiomas? Que no creo que están traducidas a 11 idiomas Oh, sí, mm, algunas de mis novelas, no mm, todas. mm, Mm, pues todos los traductores tienen sus problemas mm, mm, y todos me consultan. Entonces yo mm, tengo que darle explicaciones de lo que quiero decir. mm, Y lo que ocurre es que en todas las lenguas hay un habla que no está en los diccionarios, ¿no? mm, Y los traductores saben eso. Te puedo decir que el traductor más complicado es el alemán, porque es lingüista. Y entonces las explicaciones, él es el que más pide explicaciones y son explicaciones muy técnicas.
que a ujú. veces yo me tengo que inventar lo que serían las definiciones. Ya. No inventarme solo las definiciones, pero sí siempre parto de un hecho, de una palabra de cómo me la explicaron a mí, Ya. cómo la entiendo aquí, ¿no? O sea, pero sí es bastante difícil. Por ejemplo, ya ves que soy miembro de la Academia Mexicana de la Mm, Lengua. mm, Entonces, pues mi discurso pues, tenía que ver con eso también, con el lenguaje y con por qué escribo como escribo, vamos, mm, porque ese era el tema que ellos querían que yo hablara. Y de eso está muy bien porque, bueno, quiere decir que los académicos que son escritores no escriben así, ¿no? mm, Y cuando explico lo del lenguaje, uno de ellos que él ha leído mi obra y que él dice que yo he hecho algo que hizo Juan Rulfo. Yo utilizo una expresión que es ándese paseando. mm, ujú. La última vez, la única vez que le tuve que explicar qué significaba, pues no pude en español y le hice en inglés. No, Ajá, pues oh my God. ajá. Y Sí, entonces ya sí, con es eso, difícil. con eso y él lo puso en su discurso, incluso con esos errores. Y bueno, aquí con él, ándese paseando, o sea, fue muy bonita ese final. Y entonces, pero por ejemplo, una expresión como esa, pues bueno, es muy difícil porque es absolutamente callejera. Mm, sí, A la, el, la- eh, tiene si yo en efecto pregunté que si, bueno, ¿qué es lo que quieres decir? Nadie me lo dijo así, pero yo infiero que puede tener que ver con esa expresión en inglés, ¿no? Que bueno, oh, qué sorpresa, ¿no? ¿Qué, entiendo. qué me estás diciendo? Ujú, ya veo. Oye, también en tus novelas, como mencionaste hace rato, metes muchas alusiones a canciones. Parece que eres muy amante de la música también, de diferentes géneros. Y te quería preguntar ¿cómo eliges tú qué canción en particular escena? ¿Son canciones que tú estás escuchando mientras escribes o crees que son canciones que tal vez la letra o la melodía tiene que ver con esa ambientación de la escena, digamos de manera cinematográfica tal vez? Sí, más próximo con esto que dices. Eh, yo creo que los lectores tienen recuerdos musicales. Mm, Y entonces, si yo tengo una escena muy fuerte, intento encontrar una canción que sea muy rápida, digamos. mm, mm, Para que si es una escena muy fuerte, generalmente ahí mi ritmo narrativo se altera, se hace rápido. Sí, ujú, el quebrado le llamo yo. Sí, ¿no? Y entonces si pongo que hay una canción rápida, entonces el lector, que es una canción que generalmente elijo canciones muy populares que casi todos conocen. mm, Y entonces él la asuma su recuerdo y suma lo que está leyendo. Eso es lo que yo supongo. ujú, Y sé que ocurre algunas veces, ¿eh? Porque igual si voy a una escena de romántica, pues bueno, tengo que poner un soft rock, ¿no? mm, Suavecito, algo así y todo el mundo se acuerda. ¿Sabes qué ha pasado? He tenido lectores que me dicen, "No, hombre, con esa canción me acordé la primera vez que bailé, cuando tenía 15 años. Y es mm. un lector que tiene 80 años. Y yo, "Ay, Dios, qué bárbaro." Sí, así. Sí, pues, ¿qué pasó aquí, no? Ujú, Entonces, al principio fueron más como una ocurrencia, ¿no? mm, Probablemente, pero en mi novela Efecto Tequila utilicé comerciales. mm, Los comerciales tienen un problema por ejemplo, los traductores pues, no dan con bola, ¿no? Entonces, pues, yo les digo, ay, pongan comerciales ahí de sus recuerdos. Pero eso soy así, totalmente ya, palacio, ¿no? Pues mm, eso, sí, pero la de la Coca-Cola, que es la chispa de la vida, sí es más o menos mundial. mm, Entonces, lo usé eso y usé algunas canciones y ahí me di cuenta yo que
las citas, digamos que pertenecen a un contexto cultural y que tienen otra intención, pueden tener una carga semántica dentro de un discurso literario, o sea, dentro de un texto. Y entonces fue que ya empecé. Dije, a ver, si pongo una canción tiene que tener un sentido mm, y ponerla por una razón. Y fue cuando hice lo que tú dices, a veces pues un poco también que sea cinematográfico, sobre todo que tiene que ver con la acción, con lo suave o con mm, el color, que todo esté achí, ¿no? Para que digamos, pues lo que lo que el lector está leyendo pues sea más, le sea más entrañable, ya, más entrañable, lo sienta más suyo, ¿no? ujú, Con la novela de Ella entró por la ventana del baño, eso fue lo que pasó desde el título. Porque es una canción muy breve, es una canción incluso que ni siquiera está sola, está en el medley mm, de Abbey Road, creo, ahí está. Y entonces mucha gente no la había escuchado y es muy, mucha gente muy tampoco común. sabía que era de ella. Pero los que la escucharon fueron a oírla y pues claro, ahí es una historia épica la que contiene la canción, ¿no? De un personaje femenino. Y lo que yo hago aquí no podía ser la historia de Paul McCartney, tenía que hacer una historia diferente y pues pensándolo, llegué a la conclusión de que tenía que ser una historia erótica. Mm, Me cuesta mucho escribir erotismo y pregunté a mis amigas y a mis amigos que han escrito sobre eso y pues más o menos me dieron líneas cómo hacerlo, ¿no? A trabajar, o sea, a mm, trabajar, a trabajar. Al final no me quedó. No me quedó completamente como mm, tú lo leíste, pero entraron, mm, sabes que entraron como cuatro mujeres. mm, O sea, lo que tú leíste son las correcciones que hicieron cuatro mujeres. mm, Entonces dices tú, qué maravilla. Pues, entonces a mí sí me dicen, no, pues es que esta es una agresión a las mujeres. Y digo, mm, perdóneme, pero la versión final no la hice yo, la hicieron cuatro mujeres, así que, pero se les voy a decir lo que usted me acaba de decir. Entonces, pero me gustó mucho eso porque aprendí, espero no tener que volverlo a hacer, porque mm. no es fácil, no es fácil. Sí, ahorita que mencionas esta cuestión de que tuviste que meter este componente erótico, y también al principio de nuestra plática mencionaste diferentes motivaciones de estos, por ejemplo, del crimen organizado, el dinero, el poder. Pero en tus novelas veo mucho que una de las principales motivaciones precisamente son el erotismo, las mujeres. O sea, los políticos, los narcos toman decisiones, digamos, no basadas en sus negocios, sino en que quieren estar con determinada mujer o sí, o sea, se ven, digamos, muy manejados principalmente por este tipo, digamos, de motivaciones más primitivas. Pues dicen que mis novelas son muy feministas por eso. Mm, Fíjate que el Zurdo Mendieta tiene un club de fans, ¿no? ya. Pero de Samantha Valdés también. El de Mm, Samantha Valdés son puras mujeres. mm, Y yo cuando me lo dijeron las mujeres, pues no lo podía creer. mm, Pues, claro, pues le di las gracias nada más, ¿no? ya, Pero yo creo que la mujer tiene, de la sociedad actual, se está ganando un lugar que mm, creo que pues las mismas tradiciones que es un mundo diseñado para varones y todo eso. mm, Y diseñado por varones, ellos están irrumpiendo y están transformando cosas. Fíjate que yo ahora estoy escribiendo una novela que era un personaje mujer. mm, Es una chica que quiere ser diputada, pero le bloquean. mm, mm, En su partido no la aceptan y ponen un candidato. Y mm, entonces ella se lanza independiente. mm, Y el primer meeting que hace le pegan dos balazos. Ahora mismo nosotros vamos a tener elecciones y
entre los que han muerto y los que han asesinado, los que han herido y los que mm, han declinado van más como 200. No, como 300, porque hubo 200 que declinaron en masa. parece curva ¿Te de Trump. imaginas? Mm, ¿Te imaginas lo que es eso en el ambiente político? Entonces, me ha costado mucho porque la realidad es muy fuerte y no la quiero tomar demasiado en cuenta. Quiero crear la historia de esa mujer. mm, Y entonces, pero lo que he descubierto, porque platicando, una sobrina me acaba de contar que muchas de las cosas que son de la vida femenina fueron inventadas por varones. Y que sí, entonces, y que dice, por ejemplo, tío, dice, las toallas sanitarias, dice. mm, Las toallas sanitarias fueron, los que hicieron la investigación fueron varones, y si los varones hicieron mezclas de sustancias rojas y les pusieron, dice, y no son como la sangre. mm, Hace 2 años una empresa contrató mujeres para mm, que hicieran las pruebas, pero utilizando sangre mm, menstrual. Oye, no sé si tú eres médico, pero fíjate lo que me dijo. ujú, Y entonces digo, carajo, o sea, yo sé que una mujer inventó la secadora, la lavadora de platos, mm, Adán Curie, es decir, de la chica que tuvo la idea de la píldora anticonceptiva, pues es mm, igual, y la que financió el proyecto de investigación, pues también fue una mujer, es decir, sé que la mujer ha estado ahí, pero en el terreno de la investigación ya concretamente para estas cosas tan, pues no sé, tan delicadas, y me mm, dijo ella, y hay más, me dijo, le voy a conseguir una lista, le dije, pues pásamelo para ver qué puedo meterle a este personaje. ya, Estoy creando como un personaje ideal, claro, ¿no? Que la apoyan las prostitutas, las prostitutas, ¿qué es lo que quieren? Pues quieren seguridad para ellas en su trabajo, quieren las posibilidades de que sus hijos vayan a la escuela. Es decir, algo que podría querer una mujer que trabaja de noche en un restaurante o lo que sea así. Y fíjate, todo eso ha salido de pláticas con mujeres. Entonces, claro, estoy creando ese personaje y me ha costado, no sabes. ujú, Ya mm, después leerás las novelas. cierto. Qué bueno. Regresando ya para ir terminando también un poco, regresando un poco del tema de la música, quería pedirte tu opinión, ya que son tus rumbos, de esta cuestión que últimamente de los extranjeros que van a Mazatlán y quieren, digamos, tener zonas libres de la banda y del escándalo y toda esta Ah, cuestión. pues yo creo que no, yo creo que sí, cuando tú vas a una región tienes que aceptarla completa, ¿no? Ujú, Y el tema de la banda es que hay muchas familias que viven de eso, pero son cientos de familias. ujú, Y y son bandas que ese es su trabajo, es muy raro que de allí salga un cantante. Es decir, no es la banda de las bandas famosas, pues que son de ahí, sino ujú, son bandas callejeras prácticamente, ¿no? Que tienen una forma de tocar que es muy estruendosa y, ujú, no solamente ellos, nosotros cuando vamos a Mazatlán y que nos toca frente a la playa, decimos, oye, este no van a dejar dormir. Y pues, tratamos de que nos toque del otro lado, ¿no? De los ujú, hoteles, pero es un hecho, o sea, son bastante molestas, pero yo creo que no las pueden quitar, ni las deben quitar, ujú, porque la gente que le gusta es mayoría. Y ujú, si las bandas tocan, no tocan por nomás por tocar, es que alguien que está ahí y que está hospedado en el hotel, pero que está en la orilla de la playa y que está alegre y bebiendo cerveza, es que los contratan. Entonces, lo que tendrían que hacer los hoteleros, pues no aceptan gente que se emborrache y que contrate la banda, pero eso es imposible, ¿no? ujú, No, a mí me parece absurdo que las quieran prohibir. Mira, han querido prohibir los corridos también. Sí, ya, así de la Cámara de Diputados, pues, ¿cómo van a prohibir los corridos? Y ahora de los corridos estaban, los corridos tumbados, pues estaban tremendos también, ¿no?
Es ujú, decir, la música tiene su evolución, igual que en Estados Unidos, todos esos movimientos de los músicos neoyorquinos y los negros y esto, que es otro tipo de música, vamos, ¿no? En la, y si los turistas pues, van allí, pues tienen que aceptar eso, que es una manifestación popular, pues muy potente, ¿no? mm. No, y tú conoces Sevilla. En No, Sevilla, no, bueno, pues tú vas a Sevilla, vas a ver la catedral mm, y hay como 500 adivinas, gitanas. ya, Y te suelta una que le dices que no y te toma otra. Tú vas a decir que las quiten ujú, porque te fastidian a la tercera y tú, ya, ya, por favor. Pero nadie se le ocurre decirle que las quite ¿por qué? Son parte de lo mm, que allí ocurre y desde luego ellos están ahí porque hay gente que las contrata y que por un euro te digo cuánto te va a ir hoy. Por 5 te voy a decir en la semana. Pero si me das 100 te voy a decir cómo va a ir tu vida. Y hay gente que se los da. ujú. Mi esposo dijo, ay, voy a probar, dice. Y llega, se le acerca y le dice, por un euro, sí, está bien, aquí sale. Dice, a ver, digo. Ujú, Y la interesante. señora se le queda viendo y ya no sé ni qué le digo porque ella le dio risa ya. Oye, ya por último, ¿has pensado escribir un libro que no sea de ficción? Un libro de no ficción sobre, por ejemplo, el narcotráfico. No, No, es eso una es cosa muy difícil. peligroso. Oh, ya. Mira, aparte de la novela que te estoy contando, ahora estoy trabajando en 3 proyectos. Esta novela Mm, de la chica, eh, la que sigue El zurdo Mendieta, también la tengo mm, muy avanzada ya. Y una novela de ciencia ficción, porque mi sueño siempre ha sido escribir una novela de ciencia ficción. mm, mm, Y por primera vez conseguí terminar una. La terminé pero no me quedó. mm, Y me acuerdo muy bien que fuimos a otra gira ya en el 2022 y fuimos a ver a mi nieta, la que vive en Lisboa, y nos infectamos de COVID. mm, mm, Y entonces pues tuvimos que quedarnos 14 días allí. Y en 14 días pues yo pensé, "Ah, esta novela no es buena, o sea, ok, ya la terminé, pero no es buena". mm, Y una mañana que estábamos en cuarentena, pues ya, creo que era como el quinto día, ¿no? Y que a mí me daba mucho, por la noche, mucha calentura. mm, Y me levantaba así sediento, ¿no? Y pero yo abría la máquina, aunque no escribía porque no me sentía así con fuerza. Pero como el quinto día abrí el archivo y dije, este archivo lo voy a tirar. mm, Y ya ves que es muy fácil eliminar una novela en una mm, computadora. mm, Y pues como tenía los nombres de los personajes que me interesaban, pues ya volví a empezar a escribirla es así, voy muy avanzado, pero todavía no consigo cerrarla. Pero el, no lo voy a volver a hacer, porque cuando estoy trabajando en una me acuerdo de la otra y hago notas. Por mm. ejemplo, mira, estoy lleno de De libretas donde cuadernos, de notas. hago otra, mira. A ver. Bueno, Pues sí, estoy lleno, tengo pequeñas también. de viaje, ¿no? Esa es mi forma de trabajar. Y no de aquí, veas, aquí está. Ya. O sea, me surto donde ando, algunas muy bonitas, por ejemplo estas, ¿no? Mm, mm, Y otras no, de trabajo. Estas también las uso. Entonces, sí estoy haciendo nota. Entonces, ¿por qué tengo estas aquí? Porque una es la que va con la novela que estoy trabajando más intensamente, pero las otras dos es donde hago mm, notas sobre las otras. Y se me mm, ocurre, ¿qué es de esto? ¿No? Entonces, así trabajo. qué bueno. Pues, muchas gracias, Elmer, por regalarnos un poco de tu tiempo. Es que ha sido muy interesante. No, al contrario a ti. Muchas gracias por interesarte y Mm, bueno, pues saludos para los otros 15 dices que son, ¿cuántos? 11. Son 8 o 9. Ahí Para varía los un 8 o poco. 9 me envío saludos. Claro, muchas gracias. Cuídate Ándale, mucho, pues. Nos estamos viendo. Saludos a tu familia Oye, también. allí es domingo por la mañana. Sábado por la mañana.
Sábado por la mañana. Mediodía, ajá. Ah, sí, porque aquí es viernes por la Sí, noche. Sí. Sale pues. Bueno, pues que tengas un excelente fin de semana. igualmente. Ándale pues, hasta Luego, un luego. gusto. Bye. Bye.